esta es la casa en donde habita el Señor. Dios ha estado preparando la tierra, nos ha estado usando a ti y a mí. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, del mayor de los propósitos, de una comunidad, de una gran familia lista para alabar. Jesús no está muerto, es soberano sobre todas las cosas, Él vive y reina. Y hoy lo exaltamos, lo adoramos y festejamos, porque su presencia está aquí. Dispón tu corazón. Esta celebración comienza en prepárate, levántate, alégrate, dale un fuerte aplauso al que murió y resucitó. Es por Él y para Él. Tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré. Venimos en esta hora, Señor, alabando tu nombre, Señor, y glorificándote, Señor. Levantando tu nombre en alto, Señor, declarando que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que como tú no hay nadie, Señor. Estamos aquí deseosos, Señor, de ver tu gloria, Padre. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la grandeza de tu majestad, me acerco a tu trono, sin palabras que puedan describir tu pureza, consumidos por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecado. He visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otra gloria incomparable. Es tu gloria, oh Dios, es tu gloria, Señor, es tu gloria, Padre, lo que hace diferente todo, Señor. Es tu misericordia que tienes hacia nosotros, aunque no merecemos, Señor. Tú eres bueno, Padre, con tus hijos. Alabamos tu nombre y estamos gozosos, Señor. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Dile que no le darás la gloria a nadie sino a Él. No daremos gloria a ningún
gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Cántale tan alto, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable es tu gloria, oh Dios. Y venimos humildemente, Señor, a postrarnos a tus pies, Padre Celestial, porque no somos nada, Señor, sin ti, porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, que nos ha sostenido aún en los tiempos más difíciles, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. Unas gracias desde el fondo de nuestros corazones, Padre, por haberte fijado en nosotros, por habernos sacado de ese lugar donde estábamos, Señor, por haber limpiado nuestras vestiduras y tenernos aquí, Padre. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Canta tan alto, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable es tu gloria, oh Dios. Cántale humilde, humilde, me postro, rendido, te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Cántale aleluya. Aleluya. Levantamos tu nombre, Señor. Aleluya. Exaltamos tu nombre, Padre. Aleluya. Solo tú eres santo, Señor. Aleluya. Sigue exaltando su nombre. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres nuestro Salvador, Mi Salvador. tú eres nuestro Señor. Tú eres tan bueno y cantamos a ti, aleluya, Señor. Aleluya. 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 Aleluya.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. En este tiempo quiero compartirles un versículo de verdadera bendición y lo encontramos en Marcos 12:41. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La situación de las viudas en ese tiempo era muy difícil, porque una vez que sus maridos morían, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y abandono. En este tiempo no existían pensiones para las viudas, ni seguro social alguno. Además, era muy difícil que pudieran entrar en el mundo laboral. Su vida se volvía muy complicada. Por supuesto, si tenían algún hijo mayor o parientes que se hicieran cargo de ellas, podrían pasarlo menos mal. Pero las viudas dependían de la misericordia de la gente. La condición de las viudas era muy dura y digna de lástima. Estos versículos nos dicen que una viuda que echó 2 blancas, estas monedas serían el equivalente a la fracción más pequeña de cualquier moneda de la actualidad. Su valor era muy pequeño, pero la acción de esta mujer fue de un corazón agradecido, humilde y lleno de fe. Lucas 16:10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. La buena administración de los pequeños recursos que Dios ha puesto en nuestras manos nos capacitará para recibir del Señor responsabilidades más grandes. Lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a sus discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente para el resto de las personas allí presentes, la ofrenda de esta mujer pasó desapercibida y carecía de importancia, pero no para Jesús. Jesús hizo una afirmación sorprendente: esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo podía ser si muchos ricos antes que ella habían echado mucho? La razón está en que el Señor miró el corazón con que la viuda dio su ofrenda. Este pasaje nos deja una gran enseñanza. Lo primero que percibimos de la ofrenda de esta viuda es que dio todo lo que tenía y en ninguna parte de la ley se exigía tal cosa. Por lo tanto, su ofrenda fue voluntaria, no por obligación o bajo presión. En segundo lugar, su ofrenda fue con amor. La mujer expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que Él es digno de todo. Por eso se lo ofreció y con todo su amor en adoración para Él. Tampoco hay duda de que la viuda dio generosamente. Esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, se mostraba generosa. No dio de lo que le sobraba como habían hecho antes que ella, los ricos, sino que entregó algo que necesitaba para vivir. Dio con fe y confianza en el Señor. Ella, en su condición de viuda, era una mujer que confiaba y dependía absolutamente de Dios y de su provisión. Son tiempos difíciles los que vivimos. Algunas personas han quedado desempleadas, otras tantas no perciben sus salarios completos. Y es entonces cuando nos invade el temor, el miedo. Pero cuando pasa esto, nuestra mirada debe de estar fija en Dios
creyendo que Él es nuestro proveedor, creyendo en sus promesas, en su palabra. Esta viuda no dudó en creerle. Vivir por fe requiere conocer y confiar en Dios. Solo de esta manera podemos llegar a ser libres de cualquier temor. Damos gracias a Dios y vamos a hacer una oración por ofrendas, por diezmos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien nos sustenta. Eres tú quien no nos desampara, Padre. Que podamos tener un corazón como el de la viuda, un corazón humilde que se postra delante de ti y que da generosamente. Un corazón que te cree, que cree en tu palabra y que cree en tus promesas. No en las circunstancias ni en las adversidades por las que podamos estar cruzando, sino que creemos que tú eres el que nos sustenta, Padre, porque tú eres el dueño de todo. Y nosotros simplemente somos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Te damos gracias, Padre, y todo lo que tenemos es tuyo y te lo entregamos a ti en adoración. Te damos la gloria y la honra al único que la merece, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos la bienvenida, esta es tu casa. Queremos ser parte de tu familia. Nos encanta que estés pasando este tiempo con nosotros. Esperamos hayas disfrutado de la alabanza y adoración. Siempre es un gozo adorar al Señor. Y cuando lo hacemos juntos en un mismo sentir, es mejor. Y como el reino de Dios no se detiene, nosotros tampoco. Estamos trabajando para ti, así que te invitamos a seguir conociendo más del Señor a través de los diferentes espacios que tenemos en Comunidad Iztapalapa. Los días martes a las 8:30 de la noche tenemos nuestra reunión virtual de oración. Es a través de Zoom. Si te gustaría formar parte de ella, mándanos un mensaje. Los días miércoles tenemos los momentos de amor y esperanza, que han sido de verdadera bendición en estos tiempos. No olvides buscarlos a partir de las 7 de la noche en este canal. Para todos los jóvenes tenemos BTR, Palabra de Bendición, dada por jóvenes como tú, todos los viernes a las 7 de la noche. Y por último, te informamos que a partir del día de hoy tendremos 2 servicios, uno por nuestro canal de YouTube en punto de las 12 del día y otro a las 6 de la tarde vía Facebook. Siéntete en casa, somos tu familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes. Qué gusto de nuevo poder estar con ustedes, compartir esta palabra. Durante estos meses hemos estado viendo algunas series de mucha bendición que Dios nos ha estado enseñando, nos ha estado guiando, y bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie que hemos llamado Orígenes. Orígenes, tomando en cuenta que Orígenes nos habla de los principios, nos habla de cómo todo empezó, y finalmente ahorita que estamos viviendo en medio de esta situación, el poder estar en casa y en casa estar recibiendo la palabra y estar recibiendo lo que Dios nos está hablando, nos recuerda un poco de los orígenes de la iglesia cristiana. La iglesia de Cristo comenzó justamente, la Biblia nos habla que en las casas las personas empezaron a congregar, las personas empezaron a recibir de la palabra, empezaron a suceder milagros, cosas impresionantes. Y muchas de estas cosas comenzaron no solo desde el libro de los Hechos, sino también desde el libro o de los evangelios de Jesucristo, como dice la palabra, que a donde quiera que él iba, las casas eran bendecidas, las casas eran tocadas. Entonces, por esa razón comenzamos esta serie que vuelvo a decirte, hemos nombrado Orígenes, porque de hecho la palabra origen viene también, o en uno de sus
Más bien su significado nos habla de inicios, nos habla de comienzos y nos habla de fundamentos. Así es que vamos a aprovechar para hablar un poco acerca de los principios y de los fundamentos de nuestra fe en Cristo. De hecho, te vas a dar cuenta que la palabra nos habla de fundamentos de la iglesia, nos habla de los fundamentos de la doctrina, y hoy justo vamos a comenzar con uno de ellos, que es el primer fundamento, y vamos a ir a la Escritura en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 dice así, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo es uno de los versículos que durante mucho tiempo han sido una base para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos habla de una forma en que nosotros podemos ver a Dios actuar. Y justo que hoy estamos empezando con los fundamentos, comenzaremos con esta parte que nos habla acerca del arrepentimiento. El primer fundamento que encontramos en la Biblia es el arrepentimiento, y vamos a ver que arrepentimiento nos habla de humillarnos, nos habla de rendirnos, de postrarnos, de humildad, de reconocer. Todo eso es lo que la palabra arrepentimiento significa. Y aquí nos está diciendo la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando esta palabra nos está hablando de humillarnos, esto nos está hablando de arrepentimiento. Esto nos está hablando de reconocer que necesitamos a Dios, de reconocer nuestra vida, nuestros errores. De hecho, este tema del arrepentimiento es un fundamento muy importante en la iglesia. Y sabes, es algo que muchas veces no lo consideramos o no lo tocamos tan constantemente como debe de ser. Y es que es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla acerca del arrepentimiento como un fundamento de parte de Dios, como algo que es esencial para cada uno de nosotros, que no solamente cuando venimos a Cristo entonces nos arrepentimos, sino que en la vida nosotros constantemente estamos teniendo un arrepentimiento, estamos entendiendo que necesitamos humillarnos delante de Dios, que necesitamos reconocer cómo estamos. Así es de que esta cita nos ayuda y nos enseña un poco, nos permite entender un poco acerca de lo que es el arrepentimiento, y comienza hablando de humillarse delante de Dios. Nos habla de ese arrepentimiento, pero también nos dice y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren. Esta palabra convertirse también tiene que ver con el arrepentimiento. La palabra convertirse significa cambio de pensamiento, cambio de mente, cambio de dirección. Es de ir de un lugar completamente a otro lugar totalmente opuesto. Eso es lo que nos está hablando la palabra convertirse. Entonces Dios está hablando acerca de humillarnos, acerca de arrepentimiento, nos está hablando acerca de convertirnos. Y después de eso dice, entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en esta parte donde dice, entonces yo oiré desde los cielos, nos está hablando como algo donde Dios está diciendo, esta es una nueva oportunidad donde yo te voy a escuchar. Esta parte donde Dios está diciendo, entonces los oiré, nos habla de una nueva oportunidad, nos habla de un nuevo inicio, nos habla de algo que Dios está haciendo, que está poniendo atención a lo que nosotros estamos hablando, a lo que nosotros estamos orando. Pero si tú te das cuenta, para que esto ocurra, primero necesita haber un arrepentimiento.
Y sabes, este tiempo, yo creo que mientras estamos ahí en casa, mientras tenemos tiempos con Dios, con su palabra, mientras lo escuchamos, es un buen momento para poder ver cómo estamos cada uno de nosotros, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. La verdad es padrísimo poder descubrirnos, poder darnos cuenta en nuestro corazón lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado equivocando, las decisiones equivocadas que hemos tomado, las buenas decisiones también que hemos tomado, y todo eso nos sirve ¿para qué? Para que al arrepentirnos, dice la palabra, que entonces Dios nos estará escuchando. Dios estará dando un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Por eso se está hablando de no regresar a la normalidad. No es que cuando esto se termine voy a regresar a la normalidad, no, sino cuando esto se termine voy a empezar un nuevo tiempo. Hablamos de inicios, hablamos de principios, de algo que Dios nos está dando una nueva oportunidad para poder enderezar nuestros pasos, para poder dejar las cosas atrás que sabemos que nos han afectado, que nos han dañado y que durante mucho tiempo sin darnos cuenta o a veces inconscientemente lo hemos permitido en nuestra vida. Así es que es una buena oportunidad empezar con este tiempo a través del arrepentimiento. Dice después de eso, dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y termina diciendo, y sanaré su tierra. Esta promesa es algo tremendo. ¿Y es por qué? Porque cuando la Biblia nos habla de tierra, se refiere a diferentes cosas. No solamente se refiere, por ejemplo, al planeta Tierra, al mundo como tal, sino cuando habla acerca de la tierra, también habla acerca de nuestro corazón. Jesús habla de la tierra como nuestro corazón en el ejemplo de la parábola del sembrador. Dice la palabra que algunas semillas cayeron en buena tierra, y esa buena tierra se refiere a nuestros corazones. Así es que la tierra se refiere, cuando Dios está hablando de sanar nuestra tierra, se está refiriendo a sanar mi corazón, sanar mi casa, sanar mi familia, sanar el territorio donde estoy, sanar nuestra tierra, hablando del mundo entero. Así es que esta cita, este versículo es un versículo clave para estos tiempos. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo que la actitud que yo necesito tener en este tiempo es una actitud de humillarme delante de Dios, de reconocer, Señor, te necesitamos. Créeme que en este tiempo es el momento donde más necesitamos reconocer que lo necesitamos, que dependemos de Él, que sin Él no podremos salir adelante de esta situación. Por eso dice la palabra, si se humilla mi pueblo y se convierte y deja sus malos caminos, dice, entonces. Dios está hablando de un entonces, de un momento donde el corazón de cada uno de nosotros se alinee a la voluntad de Dios, y entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Esto es padrísimo. Dios está hablando de perdonarnos. Pero no solo eso, sino que a través del perdón también Él traiga sanidad a cada uno de nosotros. Él sane nuestro corazón, Él sane, como ya te decía, nuestra familia, nuestro país, nuestra nación, este mundo donde nosotros estamos. Como iglesia, como hijos de Dios, una de las cosas importantes en nuestra vida es el arrepentimiento. Es el humillarnos delante de Dios. Este es un principio. ¿Por qué? Porque tú y yo no vamos a ver avivamiento si primero no hay arrepentimiento. Para que haya un avivamiento en esta tierra, en este territorio, en nuestra vida, en nuestra iglesia, primero necesita haber arrepentimiento. En el original, la palabra arrepentimiento viene del original, que es metaneo, que así igual que convertirnos, nos habla de cambiar de mente, nos habla de cambiar de dirección, nos habla de cambiar de destino. Eso es lo que se refiere la palabra arrepentimiento. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la palabra,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A mí esta parte siempre, desde la primera vez que lo escuché, me llamó la atención, porque lo que yo escuchaba es que esta fue la primera predicación de Jesucristo. Este fue el primer tema, esta fue la primera serie que él tuvo en esos tiempos. Él comenzó hablando acerca del arrepentimiento. De hecho, si tú y yo vemos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que constantemente Dios hablaba a su pueblo y le decía: vuélvanse a mí, regresen a mí, y entonces yo les perdonaré. Y sabes, ese mismo mensaje Jesús lo empieza a expresar cuando comienza su ministerio y empieza a decir: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, conviértanse, humíllense delante de Dios. Ese es el llamado que Jesucristo nos está haciendo a cada uno de nosotros como su iglesia, como cada uno de los que estamos recibiendo hoy este mensaje. Dios nos está llamando al arrepentimiento. En Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 20. Dice así la palabra: sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios nos está hablando en diferentes partes y de diferentes formas que su voluntad es que nosotros nos arrepintamos y que nos convirtamos al Señor. Aquí termina diciendo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabes? Arrepentimiento me habla de cambios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en mi vida, lo que va a suceder es que voy a experimentar cambios. Tú te puedes dar cuenta cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, porque no solamente muestra un cambio, sino que es algo constante, es algo que no cambia en su vida, sino es algo que constantemente tú te das cuenta que en él ha cambiado completamente esa actitud, esa situación, ese problema. Eso es lo que me llama, o lo que habla de un verdadero arrepentimiento. Pero sabes una cosa, y es algo que es fundamental y es importante que tú y yo lo sepamos. Sabes, quien promueve el arrepentimiento a cada uno de nosotros no es que sea yo mismo, no es que sea lo que yo enseño, sino quien promueve verdaderamente el arrepentimiento es Dios. Si alguien lo provoca, si a alguien le interesa, escucha bien esto, si a alguien le interesa que yo me arrepienta, es el Señor. Por eso dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Este versículo para mi vida ha sido un tesoro. Ha sido algo que me ha ayudado en mi caminar como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he podido entender que si hay un cambio verdadero en mi vida, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver porque yo me esforcé, porque yo hice, porque yo cambié. No, ha sido porque su benignidad, porque Dios es bueno, que Él me ha convencido y me ha ayudado a reconocer que necesito arrepentirme. Cuando Jesús, antes de partir a la diestra de Dios, hablaba con sus discípulos y les decía que era necesario que Él se fuera. Y los discípulos se pusieron tristes, pero Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, dice, entonces no vendrá el Consolador sobre ustedes. Y dice la palabra, y cuando el Consolador venga sobre ustedes, dice, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Dice, es necesario y les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, el Consolador que Dios enviará en mi nombre, Él te va a convencer.
Él por su benignidad, por su bondad, Él te va a ayudar para que tú tengas verdaderos cambios en tu vida. Por eso hablo de una dependencia de Dios. Por eso hablo de humillarme y decirle: Señor, ayúdame a reconocer mis errores. Ayúdame a reconocer en qué necesito cambiar. Ayúdame a entender, Señor, lo que en mi vida puede afectarme, y guíame a ese arrepentimiento, porque si alguien puede traer un verdadero cambio a mi vida, eres tú, Señor. Esto es tremendo y esto es padrísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entendemos esto, empezamos a tomar una dependencia de Dios y empezamos a decir: Señor, tú guíame, Señor. Y guía a mi familia, Señor, y guía a las personas que amo, Señor, que puedan arrepentirse. Nosotros podemos pedirle a Dios que Él produzca arrepentimiento en nuestra vida y en las personas que están cerca de nosotros. Él es el único que verdaderamente lo puede hacer. Los verdaderos cambios permanentes vienen cuando Dios verdaderamente nos está guiando al arrepentimiento. Yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento. Como decimos, como dice la canción: hoy voy a cambiar y voy a sacar a mis maletas y voy a cambiar mis sentimientos, y decimos: ahora sí voy a ir al gimnasio, y ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer esto, y ahora sí voy a orar todos los días, y ahora sí voy a leer la palabra, y nos hacemos propósitos y nos hacemos ideas, y cuando nos damos cuenta lo hacemos 1, 2, 3 días, y a la semana se nos olvidó lo que habíamos hecho. ¿Y es por qué? Porque realmente no ha habido un verdadero arrepentimiento. No ha habido una convicción de parte del Señor para que verdaderamente en mi vida haya cambios. Por eso creo que ni tan siquiera podemos jactarnos de decir: yo cambié. No es que ahora yo soy cristiano, ahora yo soy súper santo, súper buena onda, súper... No. La verdad es que si algo somos, como lo decía el apóstol Pablo, es por gracia de Dios. Si algo somos es gracias a Él, gracias a su misericordia y gracias a su amor, que nosotros somos o podemos hacer o ser algo, o podemos tener verdaderos cambios. Por eso esta frase, que no hay avivamiento si no hay arrepentimiento. Dios quiere traer un avivamiento, Dios quiere traer una visitación impresionante. Los profetas, nuestros pastores nos los han hablado, pero nos dicen: pero hay algo que tiene que suceder primero en el corazón de la iglesia, en el corazón de cada una de las personas, y es justamente esto que hoy estamos viendo, y es que en cada uno de nosotros haya un verdadero arrepentimiento. Sabes, del arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, nace la humildad. Cuando una persona reconoce sus pecados, cuando una persona es movida por Dios a reconocer su necesidad, a reconocer sus errores, se convierte en una persona humilde con Dios y con los demás. Qué tremendo lo que hoy estamos viendo, y es que Dios quiere en cada uno de nosotros provocar el que nosotros nos podamos arrepentir. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, traducción lenguaje actual, dice así la palabra: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven, pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, dice, los puede matar. Hay dos tipos de tristeza según lo que la palabra me está enseñando, y es una tristeza que es conforme a Dios. Sabes, esta tristeza es provocada por un verdadero arrepentimiento, cuando Dios trae a mi vida un entendimiento de la necesidad de cambiar que yo tengo, de poder entender: Señor, necesito cambiar, Señor, yo no quiero seguir viviendo igual. Entonces se provoca una tristeza, porque yo me siento triste, me siento humillado, me siento afligido, porque sé que lo que estoy viviendo no es la voluntad ni es el propósito de Dios para mi vida. Y dice que cuando viene esa tristeza que es de parte de Dios, dice: no lo lamentes, pues esa tristeza hará que ustedes cambien.
Así es que cuando Dios provoque eso en tu vida, ese quebrantamiento, sabes, disfrútalo, porque quiere decir que Dios está guiándote a un cambio, a un arrepentimiento. Dice, para que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Es precioso cuando Dios te guía al arrepentimiento. Es precioso cuando Dios está guiando tus pasos para enderezar tus caminos. ¿Y sabes por qué te puedes dar cuenta? Porque de repente cometes un error y viene una sensibilidad de decir, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que esto no estuvo bien. Y eso es que Dios está provocando esa tristeza para cambio. Está provocando esa tristeza para bien. Cuando Dios provoca que nos quebrantemos, es para nuestro bienestar. No es para destrucción. Dice que la tristeza que es conforme a este mundo, entonces sí destruye. Cuando yo me siento, en vez de sentirme quebrantado y arrepentido, cuando me siento condenado, acusado, culpable, cuando me siento con remordimiento, eso no es arrepentimiento. Esos son sentimientos totalmente diferentes a lo que es un verdadero arrepentimiento, y dice la palabra que entonces eso sí me puede destruir. Un ejemplo con el que quiero hoy terminar, con el que quiero cerrar, es un ejemplo que muchas veces hemos escuchado, que hemos oído en algún momento de nuestra vida, y es el ejemplo del hijo pródigo. Dice la palabra que había un hombre que tenía 2 hijos, y dice que él les dio una herencia a cada uno de ellos, les repartió los bienes, y dice que uno de ellos fue y vivió y desperdició todo lo que su padre le había dado. Así es que dice la palabra que lo que sucedió es que él fue y desperdició, y estando en un lugar lejano, dice que se quedó en ese tiempo, esa ciudad se quedó sin dinero, esa ciudad entró en una pobreza, él se quedó sin nada, a tal grado que no tenía ni para comer. Así es que empezó a buscar trabajo, y lo único que encontró fue un trabajo donde él alimentaba a los cerdos, donde alimentaba les daba de comer a los cerdos. Era el único trabajo que él pudo encontrar. Dice la palabra que cuando él estaba ahí, entonces estaba dándoles de alimento y se le antojó, deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. ¡Qué situación tan tremenda! Y dice la palabra que en ese momento dice que él volvió en sí. Esta palabra o esta parte, cuando dice que él volvió en sí, nos está hablando de lo que es un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque me está hablando de cómo Dios está actuando, donde Dios le está mostrando y le está revelando: oye, hijo, donde estabas en tu casa no te hacía falta nada, y ve, aquí estás deseando comer las algarrobas de los cerdos. Eso es cuando Dios trae un arrepentimiento a nuestra vida, cuando nos permite entender: hijo, lo que estás viviendo no es lo que yo he preparado para ti. Dios trata con nuestro corazón y con nuestra vida y nos enseña: hijo, yo tengo algo mucho mejor para ti. La Biblia dice que cuando él volvió en sí, dijo: entonces me volveré a mi padre e iré a la casa de mi padre, porque ahí sus servidores tienen abundancia de pan. Y él iba de regreso y él iba pensando: y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tu hijo. Y iba pensando en el camino estos pensamientos, estas palabras, las iba reflexionando. Y cuando llega cerca de su casa, dice la palabra que cuando el padre lo vio, dice que fue movido a misericordia. He escuchado que en ese tiempo los hombres como ese padre, que eran dueños de lugares, no era común que ellos corrieran o que ellos hicieran ese tipo de cosas. Tenían ciertas cosas que ellos, ciertos protocolos que ellos tenían. Sin embargo, dice que él fue movido a misericordia y corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Y de repente su hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros.
No sé si tú te das cuenta, pero cuando hay un arrepentimiento en nuestra vida, como hace un rato te mencionaba, empezamos a ser personas humildes, que nos humillamos. Él se humilló y le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre finalmente no le preocupó lo que estaba diciendo. El padre no le importaba otra cosa más que su hijo había regresado a sus brazos, más que su hijo había vuelto en sí. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de que nuestro Padre en este tiempo nos esté llevando a un quebranto, nos esté llevando a un arrepentimiento, nos esté llevando a entender que lo necesitamos a Él, que sin Él nada podemos hacer. Dice la palabra muy claramente que alejados de Dios nada podemos hacer. Y esta no es la excepción. Si tú y yo queremos de este tiempo salir bendecidos, salir en avivamiento, salir transformados, ¿sabes? El consejo es este: arrepentimiento. Busca al Señor, apártate para el Señor y dile: Señor, ayúdame a reconocer mis errores. Ayúdame a tener un verdadero cambio en mi vida. La Biblia dice que ese hijo regresó y el Padre lo abrazó. Nuestro Padre Celestial tiene los brazos abiertos y Él está esperando que cada uno de nosotros volvamos a casa y le digamos: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y Señor, perdóname y límpiame. La Biblia dice que el Padre mandó al Hijo que lo limpiaran, que lo bañaran, que le pusieran nuevas vestiduras, y dice la palabra que hizo una fiesta y se gozó porque su Hijo había regresado. La palabra dice que cuando uno confiesa sus pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo eso, dice, sino que nos limpia de toda maldad. Así es que cuando nosotros nos arrepentimos, no solo Dios me va a perdonar, sino Dios me va a restaurar, Dios me va a limpiar y me va a transformar, a llevarme a un cambio poderoso en mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, hoy entendemos, Señor, por lo que dice la Escritura, que si alguien nos puede guiar al arrepentimiento, eres tú. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Ayúdanos a reconocer nuestros errores. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a ser esas personas, Padre, que experimentamos verdaderos cambios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, bendito Dios. Te agradecemos por este tiempo, bendito Jesús, porque sabemos que tú lo preparaste, Señor. Tú preparaste este tiempo para que yo pueda humillarme, quebrantarme y pueda ser transformado, bendito Señor. Y que aún en medio de esta circunstancia y de esta situación yo pueda ver tu mano, yo pueda ver tu bendición, yo pueda ver tu poder, yo pueda ver tu gloria, Señor, bendiciendo mi vida. Tu palabra dice que aunque en el mundo haya tinieblas, sobre nosotros amanecerá tu luz, Señor. Padre, te doy muchas gracias, bendigo la vida de cada uno de tus hijos que hoy está recibiendo esta transmisión. Declaro el poder de tu sangre preciosa, declaro, bendito Señor, esa cobertura espiritual, declaro, bendito Señor, Espíritu Santo, esa obra en cada uno de ellos, Señor, guiándoles, Señor, a ese arrepentimiento claro y genuino, Señor, a los verdaderos cambios en cada uno de ellos, Padre. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra por lo que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, familia. Pues una vez más, un gusto poder estar con ustedes, compartir este mensaje. Yo creo que ahorita la mejor oportunidad que tenemos de compartir el Evangelio es que a través de las redes nosotros podemos ponerle compartir con todas mis amistades, con todas las personas que conozco, y algunas de esas personas estarán recibiendo estos mensajes y créeme que estará siendo de bendición. Dios estará tocando su corazón, así es que no te pierdas esa oportunidad de servirle al Señor de esta forma y que Dios te siga bendiciendo. Estamos ya extrañando el poder regresar juntos, así es que esperamos que pronto podamos regresar. Bendiciones y hasta la próxima.